La biodiversidad se refiere a todos los tipos de seres vivos que habitamos en el planeta Tierra. Sin embargo, comprender realmente qué es la biodiversidad y su importancia va más allá de la definición de las especies que existen en el planeta y su intervención en él. Compendiodesalud.com presenta ¿Qué es la biodiversidad? Con este concepto se hace referencia a la enorme variedad de seres vivos que existen en la Tierra y también las variantes genéticas que han producido la evolución de las especies, incluyendo aquellas que se han visto afectadas por la influencia humana en los ecosistemas. En el entendimiento de qué es la biodiversidad, debemos tener la concepción de cómo un sistema interactúa con todas las especies que lo componen. A pesar de esto, las actividades humanas, como la económica y la social, han puesto en riesgo la existencia de muchos ecosistemas y especies por el desarrollo y crecimiento de los humanos, lo cual ha generado la extinción de muchas especies. Importancia de la biodiversidad. Su importancia se puede sintetizar en dos rasgos que son esenciales. El primero de ellos es que la biodiversidad es el fruto del trabajo de muchos años que realizó la naturaleza. Esto lo hace completamente irreemplazable. El otro aspecto es que la biodiversidad de las especies es una garantía para que el sistema funcione y que cada ser vivo pueda contribuir con su supervivencia. Esto nos deja en claro que la biodiversidad no es solamente significativa para los seres humanos, sino que es muy necesaria para la vida en el planeta. Gracias a la biodiversidad, tenemos nuestro alimento, las materias primas que ayudan al desarrollo económico de las sociedades, la producción de energía que usamos como combustible e incluso el origen de los medicamentos. Además, cuidar y proteger la biodiversidad y la de otras especies es altamente importante para que la Tierra como planeta tenga un equilibrio y pueda ser disfrutado por otras generaciones. En cambio, si continúa la destrucción de esta, es probable que la raza humana se extinga con el paso del tiempo. Desgraciadamente, cada vez resulta más difícil mantener el equilibrio del hombre con la misma madre naturaleza. A pesar de que el ser humano se ha valido de la naturaleza durante muchos años y ha obtenido recursos gracias a ella, su avaricia lo ha llevado a agotar muchos servicios ambientales y a causar un desequilibrio ecológico que ha ido creciendo rápidamente, junto con la industrialización y la modernización de las distintas sociedades que habitan el planeta. Lo ideal sería que así como obtenemos recursos del planeta, del mismo modo intentemos devolverlos para así tratar de equilibrar los ecosistemas en los que habitamos, ya que estos nunca debemos considerarlos como pozos sin fondo, sino por el contrario, son recursos limitados que debemos cuidar, ya que a fin de cuentas, estos ecosistemas forman también nuestro hogar, y por ello, somos responsables de mantenerlos con vida. Al igual que le damos mantenimiento y hacemos limpieza de nuestra casa, así debemos de tratar también al planeta Tierra. Gracias por tu atención. Si te gustó el video, no olvides darnos manita arriba, compártelo en tus redes sociales y con tus amigos, y suscríbete a nuestro canal. El fin y el uso de la información contenida en este video es responsabilidad del oyente o lector. La información proporcionada en este video tiene fines puramente informativos, educativos y de entretenimiento. Jamás pretende sustituir el aviso, recomendación o servicio de un profesional de la salud.